Hoy vamos a comenzar con la clase de conceptos básicos de ingeniería económica. Por fin. Ya muchos de esos conceptos los hemos comentado en las clases pasadas, ¿cierto? En las clases pasadas hemos ya como hecho un pequeño recorrido por lo que va a ser el semestre. Comencemos a hablar de los diferentes actores que existen en la economía. ¿En casa ya están viendo la pantalla? Sí, señor. Señor. ¿Cómo la están viendo? ¿Me pueden confirmar? ¿Están viendo la pantalla de moderador? ¿Las dos pantallas? Dos pantallas, sí. Actores económicos. Ahora sí, solo una de la gráfica. Gracias. Entonces, dentro de la economía hay diferentes actores, como son los consumidores, los ahorradores, los intermediarios o especuladores y los empresarios o inversionistas. En gran medida o en mayor proporción son los consumidores, después los ahorradores, después los intermediarios y en menor cantidad pues los inversionistas o los empresarios. Hablemos entonces de los diferentes actores que hay en la economía. Comencemos por los consumidores. Un consumidor pues es una empresa o una organización que demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el proveedor de bienes y servicios a cambio de dinero. Es decir, es un agente económico que tiene una serie de necesidades. También se define como aquel que consume o compra productos para el consumo y es por tanto el actor final de diversas transacciones económicas, transacciones productivas. Todos los que estamos aquí sentados tenemos diferentes necesidades de consumo. Necesitamos alimentos, ¿cierto? Necesitamos vivienda, necesitamos transporte, entretenimiento. Esas son diferentes necesidades de consumo. Por lo tanto, todos los que estamos aquí sentados y todas las personas somos consumidores. Todos somos consumidores. La actividad de consumir bienes y servicios de consumo inmediato o de mediano plazo es la actividad primaria que recae sobre la satisfacción de esas necesidades. A mayor consumo, pues hay mayor satisfacción de necesidades. Si puedo consumir más, pues tengo mayor satisfacción de las diferentes necesidades que tengo de consumo. Los bienes de consumo se agotan en el proceso mismo de consumirlos. Estamos hablando de alimentos. Una vez terminamos el alimento se agota, ¿cierto? Si hablamos de bienes que tienen un poco más de duración, por ejemplo un computador, pues en la medida en que lo vamos usando también tiene un desgaste, ¿cierto? Entonces es lo que llamamos depreciación. Y no es otra cosa que la transformación de esos bienes de consumo en el propio acto de consumirlos. Y esto que estamos viendo hoy, día 1, por decirlo así, de nuestra clase de ingeniería económica, de conceptos y demás, lo vamos a retomar en la semana 16, cuando comencemos a hacer el modelo del proyecto de inversión. O sea, vamos a volver a retomar el concepto de depreciación, de ver cómo se contempla esa depreciación en un modelo económico. Luego, esto que estamos viendo hoy, vamos a terminar también viéndolo a lo largo de todo el semestre, o repasándolo o retomándolo a lo largo de todo el semestre. ¿Qué determina la capacidad de consumo de una persona o de una empresa?
Lo comentamos en la clase pasada. Los ingresos y el valor de las cosas. ¿Cuánto dinero tengo? ¿Cuál es mi nivel de ingresos? ¿Y cuánto valen las cosas? De eso depende la capacidad de consumo. Nivel de ingresos, cambio y nivel de precios. La riqueza, por lo tanto, de un consumidor no es más que su capacidad de consumo. Si alguien ha leído Padre Rico, Padre Pobre de Robert Kiyosaki, que es un libro de finanzas personales. ¿Sí? En ese libro menciona y se está refiriendo a los consumidores. Hay muchas personas que están a un salario de la quiebra. ¿Sí? Todos los que podemos estar a un salario de la quiebra, pues somos consumidores, netamente consumidores. Nuestra capacidad de consumo está definida solo por nuestro nivel de ingresos y por cuánto valen las cosas. ¿Sí? ¿Claros hasta ahí el tema de los consumidores? A todos los consumidores nos afecta la inflación, ¿cierto? En la medida en que hay un aumento generalizado del valor de las cosas, pues vamos a perder capacidad de consumo si tengo el mismo nivel de ingresos. Si el nivel de ingresos no se ajusta, voy a ir perdiendo capacidad de consumo. Hablemos del segundo grupo de actores de la economía, que son los ahorradores. En casa, ¿todos me van siguiendo? ¿Hay alguna pregunta sobre los consumidores? No, señor. No. Vale, gracias. El ahorro es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro. Se puede utilizar para algún gasto importante que se tenga, para algún imprevisto o para alguna emergencia económica. En términos de teoría económica, el ahorro se refiere a la parte de la renta o de los ingresos que no se dedica directamente a consumo, que es inmediatamente o en el mediano plazo, sino a otros fines. Es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o una empresa con el fin de guardarlo para el futuro, ¿no? Ya lo acabamos de decir. La renta obtenida, entonces, tiene dos destinos posibles: o el consumo o el ahorro. ¿Por qué se ahorra? ¿Cuál es el propósito final de ahorrar? De los que están aquí presentes, incluso de manera sincrónica, ¿alguien ahorra? Sí, Sí, señor. hay muchos ahorradores. ¿Alguien ahorra para más de un año? ¿Alguien Sí. ahorra Sí, para señor. más de un año, para adquirir algo más de un año? O sea, a plazo mayor de un año. Sí, señor. ¿Consumo o ahorro? ¿Cómo ahorran? Programado. ¿Quién dijo programado? Perdón que con los tapabocas no sé a veces quién me habla. ¿Sí? Programado. Es decir, tienes una cuenta de ahorros y te coge todos los meses una cantidad. ¿Y a dónde la lleva? Ok, pero ¿en qué instrumento lo ahorras? ¿En un CDT, en una cuenta de ahorros? En un fondo nacional de ahorro. Ok, listo. Un fondo. ¿Qué ofrece ese fondo? ¿Una rentabilidad? Ok. ¿Sabes de cuánto es la rentabilidad? 0.98 es mensual. 0.98 mensual. Ok. No está tan mal. Seguro hay que revisar. Hay que revisar. ¿Quién más ahorra en un instrumento financiero? En X. En Nequi. O sea, Nequi se puede comportar como una cuenta de ahorros. Bancolombia.
En Bancolombia, pero ¿en qué? ¿En una cuenta de ahorros? ¿En una fiducuenta? ¿Sí? Sí, Nequi se comporta como una cuenta de ahorros. Ok. O sea, ¿alguien me estaba complementando cuando dijo Bancolombia? No, no, señor. Lo primero, lo que dije en Nequi. Listo. Súper. ¿Quién más? ¿Alguien más utiliza algún instrumento financiero? Sí, el Fondo Nacional. Fondo Nacional del Ahorro. Sí. Bueno, qué bien. ¿Cómo funciona? Cada mes te descuentan, pero tienen la posibilidad de consultar cuánto tienes ahorrado, qué rentabilidad tiene. Ok. Hoy les queda una tarea a los que están en el Fondo Nacional del Ahorro. ¿Listo? Entre otras, para que se cuestionen y comiencen a ver si ese ahorro, cómo funciona. ¿Sí? Ya les digo cuál es la... ¿Con qué propósito ahorran? Los que ahorran. Para aplicar a jóvenes propietarios. Para aplicar a jóvenes propietarios, o sea, para de pronto en un futuro adquirir una vivienda. Ok. Ahí eso es pura mentira, eso yo averigüé y en un año ya no se podrá. Ya participó, le toca terminar. ¿Sí? Que está muy bien, está muy bien. O sea, la risa es simplemente por la espontaneidad de la participación. A mí no me molesta. Continúa, termínala. Continúa la idea. Jefferson, Señor, cuéntanos lo que nos querías contar. lo de jóvenes propietarios, pues yo me tomé el tiempo para averiguar en los mecanismos sobre la muchacha, pues si ya uno tiene un ahorro de un tiempo, pues puede acceder al beneficio antes de que haya un cambio de gobierno. Pero si, por ejemplo, usted inicia un ahorro, ¿cómo se llama eso? Bueno, se me da la palabra ahorita. Entonces, necesita de un año para usted poder acceder al beneficio. En pocas palabras, para poder usted acceder al beneficio, usted tiene que ahorrar 90 y pico mil pesos, que es lo que se ahorra en un fondo, y en un año puede acceder al beneficio, pero dentro de un año puede que las políticas hayan cambiado porque dentro de un año ya no está el mismo gobierno y no están las mismas condiciones del Ministerio de Vivienda y Hacienda. Entonces, en ese orden de ideas, nos engañaron con la idea de decir que las personas que trabajan por lo menos en un semáforo pueden adquirir vivienda sabiendo que dentro de un año, cuando ya haya terminado el ahorro y pueda acceder al beneficio, las políticas de ese beneficio pueden haber cambiado. Ok. Pero Es por verdad sigue. que aplica con un año, pero uno puede aplicar también creando un ahorro programado que te logre concentrar 400 puntos antes del año. Y si logras eso, puedes aplicar en el momento mismo en el que logres concentrar los 400 puntos, dependiendo del dinero que tú le metas a la cuenta. Ok, no es un debate de ahorro programado, pero a ver, ya que hay un interés, y eso es valioso, y eso es lo atractivo de la clase de ingeniería económica, y es lo que no lográbamos tener en los últimos 2 semestres, que es esta interacción, ¿sí? Que enriquece muchísimo la clase. Les dejo una tarea a los que están interesados y a los que ya están, ¿sí? Primero, si pueden retirar su ahorro en cualquier momento. Sí, pero perdemos el... Calma, calma. Eso ya es para ustedes únicamente, ¿sí? Segundo, si lo pueden retirar, si lo pueden retirar con los intereses o no, con los intereses ganados o no. ¿Ya lo sabes? ¿Qué pasa si retiras? No ganan los intereses. Bueno, entonces funciona como un CDT, similar a un CDT. Tercera tarea es que revisen bien cuál es la tasa de rentabilidad. Y por ahora, apúntenla, los que la tienen y los que les interesen. ¿Listo? Ese es un propósito. Entonces, es un propósito de hacer una compra, ¿cierto? Un consumo mayor en un futuro, que sería una vivienda, ¿cierto? Una vivienda. ¿Quién más ahorra con otro propósito diferente?
Bueno, ahora en otra entidad, una cooperativa. Ok, Un pago mensual de la oportunidad. ok. Pero no tiene beneficios como tal monetarios, sino beneficios a lo que da la cooperativa. Ok. Entonces, las mismas preguntas. ¿Tiene una rentabilidad o no lo tiene? ¿Puede sacar el dinero en cualquier momento y si lo saco, me quedo con la rentabilidad o no me quedo? Eso es importante comenzarse a cuestionar. Y tercero es, ¿para qué ahorras? Pues, nosotros ahorramos para el estudio del niño. Ok, súper. Bueno, te va a gustar la clase. Porque yo tengo 2 hijos y muchos de mis ejemplos están como proyectados hacia qué hacer en caso tal, con educación, ¿sí? Pero se puede extrapolar a educación continuada de ustedes mismos. O sea, ¿qué hago para en un futuro hacer un ahorro programado para irme a estudiar una maestría, un doctorado, una especialización? ¿Sí? Ya llegaremos, falta un poquito. ¿Quién más? ¿Para qué ahorras? Para generar empresa en algún momento. Ok, listo. El ahorro puede ser visto entonces como la decisión racional de sacrificar consumo presente a cambio de aumentar un consumo futuro. Hay muchos que ahorran también para una eventualidad, ¿cierto? Por si algo se presenta, entonces tener dinero ahí para poder afrontar esa eventualidad. ¿Podrías opinar? Profe, ¿usted ahorra? ¿Tiene algún...? Yo estoy comenzando a ahorrar, ¿sí? Claro. Sí, se ahorra. ¿Y en qué...? No, ahí, a ver. Les voy a profundizar más el tema y comenzamos a hablar les voy a dar ejemplos puntuales de lo que yo hago sin proponerles que ustedes hagan lo mismo. O sea, tienen que llegar a un criterio en donde ustedes evalúen si eso es bueno para ustedes o no. ¿Listo? Pero sí les voy a compartir qué hago. ¿Listo? Ahí vamos. ¿Es importante ahorrar? Sí, es importante ahorrar. Ojo con lo que vamos a hablar en las próximas diapositivas. ¿De qué depende el consumo futuro? De lo mismo del consumo presente, del monto de los ingresos y del nivel y cambio de los precios de las cosas. Por lo tanto, si yo ahorro con el objetivo de tener un mayor consumo futuro, pues no puedo perder dinero en el proceso. ¿A qué me refiero con lo que acabo de decir? Pues que en el proceso de ahorrar tengo que al menos blindarme con el hecho de que hay un aumento generalizado del valor de las cosas, una inflación. Entonces, mi ahorro, mi dinero, tiene que rentar al menos lo mismo que el aumento de la inflación para que la misma cantidad de hoy pueda adquirir los mismos bienes en el futuro, ¿sí? Entonces, de pronto hay que revisar si la cooperativa no da ninguna rentabilidad, de pronto puede que no sea el mejor instrumento, o entender que eso no es un ahorro, que sería como ponerlo debajo de un colchón, o en un cajón, o en una alcancía. Son métodos tradicionales de ahorro. No quiere decir que del todo esté mal, porque depende del horizonte de tiempo en que yo vaya a usar y para qué voy a usar ese ahorro. O sea, para crear cultura de ahorro, por ejemplo, con los hijos, no está mal enseñarles que hay una alcancía y que pueden reservar una moneda, que si sus papás les dieron X o Y monedas y que coge reserve una, pues es crear una cultura de ahorro, ¿sí? Crear un hábito de ahorro, que no es fácil. Cuando hablamos de finanzas personales, me estoy desviando un poquitico del tema, pero es relacionado. Si uno lee temas de finanzas personales, cuando se refieren al ahorro, muchas veces dicen los que tratan el tema que hay que pagarse primero. Es decir, el ahorro no hay que verlo como eso que me sobre al final del mes, es lo que ahorro, es lo que reservo. No, es lo primero que voy a hacer tan pronto lleguen mis ingresos. Entonces, tengo que plantearme una meta. Cuando lleguen mis ingresos, me pago, lo ahorro, lo reservo. Y, como dirían los españoles, me apaño para vivir el resto del mes con lo que me quedo, ¿sí? De las
arreglo para poder, pues, cubrir mis necesidades de consumo con el resto que quedó. ¿Sí? Y no al contrario. Porque si lo hacemos al contrario, la gran mayoría de veces lo que va a ocurrir es que no quedó nada al final del mes. Entonces no ahorren. ¿Listo? Por eso los ahorros programados son una buena cultura de hacer el hábito de ahorro, así sea a las malas, ¿no? O sea, tan pronto todos los meses me descuentan. Ya iba a ir a cine y o sea, ya no está la plata en la cuenta, ¿sí? Entonces ya sencillamente ya no voy así. ¿Listo? Por ejemplo, ahorrar no es poner la plata debajo del colchón, lo que acabamos de decir, hay que generar una rentabilidad. Por lo tanto, hay que ahorrar es prestar el dinero a cambio de un interés. Por lo tanto, el ahorro demanda de activos financieros. Activos financieros como los CDTs, como los bonos gubernamentales, como las fiducuentas. Ahora hay unos instrumentos que son las fiducuentas, que son instrumentos que tienen alta liquidez y que a veces funcionan similar, mejor o peor que los CDTs. Los CDTs, todos saben cómo funciona y qué es un CDT. CDT significa certificado de depósito a término. Y un certificado de depósito a término es un instrumento financiero en el cual el banco pide prestado dinero a las personas. Alguien que le pregunte ahí a Google cuál es la rentabilidad en CDT en Colombia o en cuáles son los rangos de rentabilidad. Por ahí va. Están en Colombia en este momento, rentan del 3 al 6% anual. Esto es importante, ya lo habíamos medianamente comentado en la clase pasada, de que las tasas tienen que ir acompañadas de un periodo de tiempo para que queden correctamente expresadas, para poder entender. ¿De cuánto puede ser la proyección de inflación en Colombia? Hoy salió una cifra de inflación en Estados Unidos desalentadora. En Estados Unidos va como en 6.1% la inflación este año. ¿Sí? Y en Colombia no vamos tan mal, pero sí está por encima de la meta del Banco de la República, que era estar entre el 3 y el 4%. Esa es la meta. Ese es el objetivo que se ha pactado el Banco de la República para como hasta el 2025, que no supere el 4%. Este año creo que ya vamos por encima del 4%. ¿Sí? Por lo tanto, si yo pacto un CDT al 3, estoy perdiendo plata. ¿Sí? Si lo pacto al 5, digamos, voy a compensar. Y si lo pacto al 6, de pronto me queda algo de más. ¿Por qué ofrecen 3? A uno les ofrecen 3 y a otros les ofrecen 6 con los temas de los CDTs. Tiene que ver mucho con el monto que yo vaya a ahorrar. Si el monto es muy grande, me ofrecen 6. Si el monto es muy pequeño, me ofrecen el 3. Entre mayor es el monto que yo vaya a ahorrar, pues el banco está dispuesto a darme una mayor rentabilidad, a darme un mayor interés. ¿Qué hace el banco con esa plata? Prestarla. Ese es el negocio del banco. Entonces lo que ellos hacen es con esa plata, que ya saben que la van a poder tener congelada durante un tiempo, porque ustedes ya fijaron un término, y por eso los penalizan. Si saca la plata antes, los penalizan no dándoles rentabilidad.
Y aparte de eso, seguramente por allá hay algún clausulado que dice que cobra una cuota de administración y yo no sé qué más, entonces termina así uno dándole más plata de más al banco. Es que ellos pueden con cierta confianza coger esa plata y ponerla en el mercado, o sea, prestarla. Prestan la plata de nosotros. ¿Sí? Así funciona el sistema bancario. Estas tasas con las que piden prestado dinero a los bancos se llaman tasas de captación. ¿Listo? Tasas de captación, que serían las tasas asociadas al ahorro. ¿Ok? Tasas de captación, como su nombre lo dice, están captando recursos del mercado. ¿Listo? ¿Dudas hasta acá frente al tema del ahorro? Entonces, todos los que levantaron la mano diciendo que ahorran, comiencen a revisar si generan rentabilidad, qué rentabilidad tienen, si esa rentabilidad está compensando la inflación o no, si pueden sacar el ahorro, con qué liquidez pueden sacarlo. Liquidez es la capacidad de convertir en efectivo el dinero, ¿cierto? Cuando yo tengo un dinero en una cuenta de ahorros, no está del todo efectivo, ¿cierto? No es del todo líquido, pero sí es un instrumento financiero con una alta liquidez. Yo puedo ir a un cajero, poner la clave y sacar el dinero, volverlo efectivo rápidamente. En los CDTs son instrumentos que son menos efectivos porque tienen que cumplirse un término. O puedo retirarle algo antes, pero me penalizan. ¿Sí? En los instrumentos de ahorro, ¿qué liquidez tienen? ¿Cuánto se demora en sacarlo? Entonces, eso también comienza a ser importante. Hay instrumentos como las fideicuentas que tienen una liquidez restringida, es decir, yo puedo mover el dinero en ciertos horarios del día entre semana, pero están congelados los fines de semana, por ejemplo, los recursos. Entonces, son interesantes porque dan algo de rentabilidad. A veces compensan la inflación, a veces no, tienen mayor riesgo que los CDTs, porque es que son portafolios. Las fideicuentas son portafolios de inversión de los bancos y como todo portafolio de inversión, a veces fluctúa hacia arriba, dependiendo cómo esté la bolsa, y a veces fluctúa hacia abajo. Dependiendo de esas fluctuaciones, pues hay mayor o menor rentabilidad. ¿Listo? ¿Qué más? Esto de la fluctuación, eso quiere decir que a pesar de que se hace como tal a término... No, me refiero a fideicuentas, no a CDTs. Ah, En el CDT se pacta una tasa y se respeta esa tasa. ¿qué son portafolios? Los portafolios son, a ver, me salí. Son como el grupo de acciones en las que invierte el banco, donde pone el dinero el banco a rentar. ¿Sí? Entonces invierten de pronto en fondos de pensiones, en arriendos, en empresas. Dependiendo de cómo se comporte todo, pues hay mayor o menor rentabilidad. ¿Sí? Eso para hablar localmente. Una pregunta, ¿invertir en acciones es un ahorro? Invertir en acciones, esa es una buena pregunta. Invertir en acciones ya no sería un ahorro, sería una inversión. O sea, estarías en el tercer grupo. Ok, gracias. ¿El inversionista o el especulador? La diferencia para entender qué es ahorro y qué es una inversión está en el riesgo. Fíjense que el CDT, el riesgo es mínimo. ¿Cuál es el riesgo del CDT? Pues que el banco quiebre y desaparezca. ¿Sí? ¿Puede pasar? Puede pasar. Pero incluso si se quiebra y desaparece el banco, ahí tengo que meter mi plata en un banco que esté respaldado por un seguro. El de Fogafín. ¿Se han visto la propaganda? Su dinero está respaldado por Fogafín. ¿Sí? Entonces, eso es para la eventualidad que el banco no exista, señor. Eso, por ejemplo, cuando, por ejemplo, las crisis mundiales que han habido, como la del 29, eso se debe a que los bancos
O sea, que las personas sacan sus dineros de los bancos y por ende los bancos quiebran o... La crisis bancaria, la última que hubo fue por allá en el año 2008, que fue la crisis subprime, que Netflix tiene una película interesante que se llama Inside Job. No sé si lo han visto alguna vez. Si les interesa, pues échenle una miradita a la película. Inside Job. Habla de la crisis subprime del 2008. No tiene que ver con que las personas saquen el dinero. Esa última crisis no tuvo que ver con eso. Tuvo que ver con que los bancos prestaron mucho dinero a personas que no tenían capacidad de pago para comprar viviendas. Cuando se colgaron en las cuotas, pues resulta que esos, o sea, resumidas cuentas, resulta que esos préstamos estaban respaldados con seguros, pues fueron a las aseguradoras y resulta que las aseguradoras tenían reasegurados los empréstitos, entonces las aseguradoras fueron con las recontraaseguradoras y se quebró todo el mundo. O sea, nadie finalmente respondió, los bancos se quebraron, porque había mucha plata puesta en todo el mundo. Y la crisis fue mundial, no fue solo en Estados Unidos que fueron los que prestaron, ¿sí? Porque las aseguradoras estaban en todo el mundo. Y el coletazo en Colombia se vino a sentir como a finales del 2009. ¿Sí? Me salí el tema. Tercer grupo de actores de la economía, los inversionistas y los especuladores y los empresarios. Puede entenderse al inversionista o al especulador como un individuo cuya racionalidad económica es la de captar recursos financieros y colocar dichos recursos a producir o a invertir, tal que se genere una rentabilidad que le permita la creación y acumulación de valor. Por lo tanto, el inversionista compra factores o bienes productivos. Esta es una diapositiva que tiene mucha información implícita. Voy a intentar explicarla poco a poco. Pensemos en el inversionista que tiene un banco para comenzar a explicar los conceptos de captar y colocar. Ya lo habíamos medianamente hablado hace un minuto, ¿sí? El banco tiene ciertos productos, bienes y servicios con los cuales atrae dinero, pide prestado dinero, como son los CDTs, ¿cierto? A cambio de un interés. Con ese dinero genera otros productos que son los créditos o las tarjetas de crédito, con los cuales pone dinero a otro interés que es mayor. Y en ese proceso de creación de valor, en esa creación de un producto que atiende una necesidad de los clientes. ¿Cuál es la necesidad del cliente del banco? Pues la persona que necesita plata. ¿Atiende una necesidad? Sí, del que necesita plata. ¿Sí? Hay una creación de valor y hay una acumulación de valor, es decir, el banco gana dinero. Pero funciona de manera similar para la empresa de empanadas, que quiera montar un negocio de empanadas. Entonces, o pone sus recursos, o hagan de un amigo y le cuenta la idea y capta dinero de un nuevo socio, a ver si le compra la idea y entre los dos ponen sus recursos, ¿cierto? Con esos recursos van y compran insumos, colocan energía humana, ¿cierto? Con mano de obra, haciendo las empanadas, pensando una receta, pensando en cómo atraer mediante marketing a los clientes, etcétera. Utilizando unas maquinarias y unos equipos, ¿cierto? Una freidora industrial, un horno, qué sé yo, unas neveras, ¿cierto? Y en ese proceso de creación de valor, de transformación de unos insumos, utilizando conocimiento y energía humana y maquinarias, ganan dinero. ¿Sí? ¿Claro? O sea, todos los negocios se comportan de la misma forma.
Hay un proceso de captación, una transformación, una colocación, y en eso hay creación de valor y ganancia de dinero. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Vale. El propósito de los bienes productivos o bienes de capital es la transformación de materias básicas en otros bienes de capital o en otros bienes de consumo, y a eso lo llamamos producción. La actividad productiva solo puede generar acumulación si en ella se genera valor marginal, es decir, si en esa transformación yo logro recibir más dinero del que me costó poner, captar, pues voy a generar, voy a ganar dinero. Entonces, cuando decíamos en la clase pasada cuál es el propósito de invertir en un proyecto real, todos respondíamos rápidamente ganar dinero. ¿Pero cuánto dinero? Pues más dinero del que coloco y más dinero del que podría generar ese dinero per se en un instrumento de ahorro. Porque no tiene sentido el esfuerzo, sudor, lágrimas, tiempo, desveladas, ¿cierto? Conocimiento, atraer clientes y todo lo que implica emprender y tener una empresa, si al final me va a ganar lo mismo que con un instrumento de ahorro tradicional. No tiene sentido. No tiene sentido. Esa es la actividad productiva, es decir, es en la inversión donde se encuentra el elemento central del crecimiento económico. Sin inversión no hay crecimiento económico ni cambian las condiciones objetivas de vida. Todos los países necesitan tener producción, tener innovación, tener desarrollo para crecer, para que se genere dinero, para que cada vez las personas se encuentren mejor. Eso es lo que nos falta cada día más, ¿cierto? Tener procesos de innovación. Y por eso es que creo que esta clase tiene que ser muy importante para ustedes. Porque si el día de mañana sacan así sea un poquitico de esta clase y deciden emprender o en los negocios en los que están, ayudar a crecer y a generar nuevos procesos de producción, o sea, si llegan a ser empleados, que no está mal, pero sí aportan a la producción, pues va a haber crecimiento económico en el país, van a haber nuevas posibilidades, pues se va a crear nación, como decimos, ¿no? Se va a crear, se va a ayudar a progresar. Podemos entender fácilmente que el objetivo final de un inversionista es obtener una rentabilidad, ya lo hemos comentado. La rentabilidad la podemos entender como una tasa de interés por periodo. Fíjense que ya hemos hablado de interés y hemos hablado de rentabilidad. Cuando hablo de interés, es un dinero que me toca pagar de más. Cuando hablo de rentabilidad, es un dinero que me voy a ganar de más. ¿Ok? ¿Cómo debe ser la tasa de rentabilidad requerida por ese inversionista respecto a la tasa de ahorro y respecto al IPC, que es la inflación, el indicador de inflación? ¿Cómo debe ser la rentabilidad? Para que valga la pena, obviamente, invertir. Mayor, ¿cierto? Mayor. Tengo que tener una rentabilidad mayor, la tasa de ahorro, la inflación, si no, no va a haber una ganancia marginal. Por lo tanto, la estructura y relación de tasas de interés en una economía puede entenderse como que el rendimiento de los proyectos, de las inversiones que nosotros hacemos tiene que ser mayor o igual a las tasas de colocación. Las tasas de colocación son las tasas con las que los bancos o entidades financieras prestan el dinero. Tienen que ser mayores a las tasas de captación, que ya dijimos que eran las tasas con las que nosotros le prestamos dinero a los bancos, y tienen que ser mayor o igual a la inflación.
¿Por qué tiene que ser mayor a las tasas de colocación? Pues porque hacer un proceso productivo, una inversión, muchas veces implica endeudarse, buscar capital en entidades bancarias. ¿Sí? Entonces tengo que compensar el costo de ese dinero que me presta una entidad bancaria. ¿Sí me van siguiendo hasta acá? ¿En casa me van siguiendo? Sí, señor. Sí, señor. Me voy a devolver un poco. ¿Cuál es la diferencia entre un inversionista y un especulador? El inversionista pone la plata y el especulador la ve, o bueno, supone, pero realmente no invierte. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir cuál es la diferencia entre un inversionista y un especulador? Pues el especulador que se queda, o sea, se queda con estos 10 años, y suba. Pues eso es lo que tenía el especulador. Compre las cosas y las quiere retener hasta que se pueda tener un beneficio. Si tengo que ponerle nombre a una carrera que se dedique a la especulación, ¿cuál? Filosofía. Pues no es del ámbito económico. ¿Sí? Economista. No es propiamente un especulador. El especulador es esa persona que no trabaja propiamente con su dinero. ¿Sí? Y que está pendiente más bien de la información y de la fluctuación del mercado. O sea, el especulador por excelencia es un corredor de bolsa, ¿sí? Un trader. Está más de moda decir trader ¿qué fue lo que dije antes? Corredor de bolsa. Gracias. ¿Saben? Son personas que no usan propiamente su capital, ¿cierto? Pero que están moviendo capital de otras personas en función de diferentes portafolios, de diferentes decisiones de mercado. O sea, en pocas palabras, el especulador como por decirlo así, se aprovecha de los errores que cometen los inversionistas. O aciertos, no tienen por qué ser errores. Pueden ser también aciertos de los inversionistas. Sí, de alguna manera. También puede ser un inversionista queriendo influenciar el mercado con cierta información. También es un especulador, ¿cierto? Todo aquel que sale diciendo que se va a caer la bolsa porque viene un desastre natural. Ese es un especulador. De alguna manera quiere influenciar el mercado por algo que está diciendo. Hoy en día hay muchos especuladores, me va a salir un poquito del ámbito económico, aunque de pronto no es tan así, pero los famosos influencers son especuladores, ¿cierto? Están intentando mover el mercado hacia un producto específico. El influenciador, al influenciador le pagan por manejar un discurso frente a un producto, frente a una ideología, y siempre tiende a mover el mercado hacia ese proyecto, a esa ideología. ¿Sí? Entonces, veamos un especulador local. Tulio recomienda, pues está queriendo que todo el mundo coma hamburguesas, ¿cierto? Ya no está solo en hamburguesas.
pero entonces ahora sacó una aplicación que tiene recetas, y en las recetas, pues ya hay productos que le pagan por estar ahí en esa receta. ¿Sí? ¿Sí? Él actúa como un especulador, está intentando mover el mercado hacia unos productos específicos. En Moodle queda una tarea relacionada con el tema de los especuladores. Hasta acá hemos hablado de interés, como ese dinero que me toca pagar de más cuando solicito un préstamo, o de rendimiento, como ese dinero que me gano de más cuando hago una inversión. Y también hemos comentado cuáles son los diferentes actores de la economía. Independientemente si se actúa como consumidor, como ahorrador, como inversionista, el valor del dinero cambia en el tiempo y afecta a todos los actores de la economía. Al consumidor, la inflación lo afecta. Al consumidor, al ahorrador y al inversionista lo afecta la inflación. Pero al consumidor le pega directamente porque afecta inmediatamente su capacidad de consumo. Al ahorrador le importa las tasas de captación frente a la inflación, ¿cierto? O sea, que esa tasa de captación que él logre, pues supere la inflación para tener, al menos compensar o mantener su capacidad de compra a lo largo del tiempo. Y al inversionista le interesa obtener la mayor rentabilidad para superar las tasas de colocación, las tasas de captación, las tasas de inflación y tener entonces una ganancia marginal, ganar dinero. Claro hasta acá, ¿cierto? Ese es como un pequeño resumen. El especulador entonces prácticamente es como un vendedor, ¿cierto? Podríamos decir. No, no es propiamente un vendedor. ¿Sí? Es alguien que quiere influenciar el mercado con o conocimiento que ya tiene o con dineros que mueven el mercado. ¿Sí? Por ejemplo, un especulador dice que es una máquina de economía. Hoy el concepto de ballena, a veces las ballenas se especulan. Las ballenas son esos traders que tienen una posición muy grande en una empresa, ¿sí? O en un activo, en un commodity. Y entonces, si lo sacan del mercado, ese commodity tiende a subir de precio. Si lo ponen en un momento específico, baja de precio. Y con esos movimientos, a veces influyen en el valor. ¿De acuerdo? Podría ser. ¿Sí? Y es muy común en el mundo cripto, ¿cierto? Hablar de ballenas. Hablemos entonces de uno de los conceptos más importantes de la ingeniería económica y es el hecho de la relación entre el dinero y el tiempo. El valor del dinero en el tiempo, el time value of money, es un concepto económico basado en la premisa de que un inversor prefiere recibir un pago de una suma fija de dinero hoy en lugar de recibir el mismo valor nominal en el futuro. ¿Por qué? Porque en el futuro va a perder capacidad de consumo esa misma cantidad frente al hoy y porque además si lo tiene hoy lo puede invertir y generar mayor dinero en el futuro. ¿De acuerdo? Si se recibe hoy una suma de dinero, se puede obtener interés sobre ese dinero y adicionalmente debido al efecto de la inflación, en el futuro esa misma suma de dinero perderá poder de compra. Por lo tanto, una unidad de dinero hoy tiene más valor
que una unidad de dinero en el futuro, pues el dinero en el tiempo tiene la capacidad de generar más valor. De ahí nacen dichos como plata llama plata, ¿sí? ¿Sí lo han escuchado alguna vez? Sí. Sí. No sé qué pena, valor nominal. La misma cantidad. O sea, se refiere a que si tengo 1.000 pesos hoy, o tengo 1.000 pesos en la misma cantidad, mismo número, la misma magnitud. ¿Sí? El dinero se puede invertir ahora para ganar interés y más dinero en el futuro. Por esta razón, al hablar de dinero, en el tiempo se habla de tasas de interés. El poder adquisitivo puede cambiar con el tiempo debido a la inflación. Ya lo hemos comentado. Por lo tanto, definimos interés como la manifestación del valor del dinero en el tiempo. Vamos a introducir el concepto de equivalencia económica. ¿De acuerdo? Voy a hacerlo en el tablero. Ahora el tema acá es que, bueno, sí. Ya volvemos a las diapositivas, los que están de manera virtual. Voy a enfocarlo acá. Ah, pero también las perdimos. Bueno, igual, enfoquémonos en el tablero y ya volvemos a la diapositiva. Entonces vamos a mirar el tema con números. Vamos a apuntar la primera ecuación de equivalencia de la clase de ingeniería económica. Dice valor presente, valor futuro es igual al valor presente por 1 más el interés. Puede ser interés o puede ser rentabilidad, dependiendo del punto de vista que lo estemos viendo, ¿sí? Por decir algo, si soy un banco y presto dinero, por ese préstamo voy a ganar una rentabilidad. Pero si soy un cliente del banco y pido prestado dinero, pues va a tener que pagar un interés. ¿De acuerdo? Entonces depende del punto de vista desde la... Supongamos que una persona
tiene una estructura de ingresos conocida. En donde hoy, momento cero, los momentos cero en los diagramas de flujo de caja siempre simbolizan el hoy, siempre están ubicados el hoy en un cero. Recibe 40 millones de pesos y en el periodo 1, es decir, un año después, recibe 60 millones de pesos. También hagamos... Profe, qué unos pena, ¿puede supuestos. volver a repetir? Este sería un diagrama de flujo en donde una persona tiene una estructura de ingresos conocida, en donde hoy, momento cero, recibe 40 millones de pesos y dentro de un año, 60 millones de pesos. Son supuestos para un ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Cuáles otros supuestos vamos a tener? Mirémoslo por acá. Que va a haber una inflación que va a ser igual a las tasas de captación, que va a ser igual a las tasas de colocación y va a ser igual al 5%. ¿Por qué la vamos a igualar las tres? Eso en la realidad no pasa, porque vamos a introducir el concepto de equivalencia económica, ¿de acuerdo? Entonces la pregunta que nos vamos a hacer es, ¿cuánto puede usar esa persona hoy? ¿O cuánto puede usar esa persona mañana? ¿Qué capacidad de consumo tiene hoy y qué capacidad de consumo tiene mañana? Entonces, si nos vamos a hoy, sería igual a los 40 millones que ya tiene hoy, más un dinero que puede traer del mañana. ¿Cuánto puede traer del mañana? Pues despejemos ese valor presente, que sería igual a 60, que es lo que ya tiene en el futuro, sobre 1 más un interés, el 5%. En las ecuaciones de ingeniería económica, todas las tasas de interés se colocan en decimales. En decimales. ¿Cuánto nos da esto? ¿97.14? 97.14. Es decir, esa persona podría usar hoy 97.14 millones para consumirlo. O sea, si solo tuviera, obviamente, una necesidad de consumo, lo pudiera consumir todo hoy, ¿no? Son casos hipotéticos. ¿Qué pasa si no decide usarlo hoy, sino que lo decide usar todo mañana? Ya estamos diciendo que pidió prestado al 5%, ¿cierto? Pidió prestado sobre la base de que en el mañana va a recibir 60, entonces puede pagarle al banco 60, ¿cierto? Entonces solo puede usar 57,14 hoy. Porque lo restante es lo que va a tener que pagar de interés, ¿sí? Cuando le llegue el dinero para pagarle al banco, lo que le prestaron. ¿Qué pasa si decide usarlo mañana? Pues que esos 40 los puede ahorrar y va a generar un interés más lo que le va a entrar mañana. ¿Cuánto sería? $102. ¿Dónde consume más? ¿Hoy o mañana?
Perdón, Ya tienes en el supuesto inflación. ¿Dónde consumes más? ¿Hoy o mañana? ¿Sí? ¿A cuánto equivale si mi valor futuro mañana es 102? ¿A cuánto equivale el valor presente hoy, esos 102? Vamos a suponer IPC. ¿Cuánto les da? Por lo tanto, ¿dónde hay más consumo? Ahora, hoy hay más consumo, porque la otra vez. Es igual, ¿cierto? Acá hay una equivalencia económica. ¿Sí? Hoy, si consumo 97.14, voy a requerir 102 en el futuro para comprar lo mismo que hoy con 97,14. En el mañana voy a requerir 102, si la inflación es del 5%, en el mañana voy a requerir 102 para consumir lo mismo que hoy puedo consumir con 97,14. La equivalencia, sí o solo sí, 5% de inflación. ¿Sí? O sea, hay equivalencia al 5% de inflación. ¿Medianamente claro el tema? Es la primera introducción a las equivalencias y a ese valor del dinero en el tiempo. ¿Qué pasa si hacemos este ejercicio un poco más? O sea, ya no vamos a introducir el concepto de equivalencia económica. Vamos a revisar un poco más otra cosa diferente, que es cómo se comporta en la realidad con base en otros supuestos. Gracias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si hacemos supuestos diferentes. ¿Qué pasa si tenemos estos supuestos ahora? Una inflación del 3%. Unas tasas de captación del 5% y unas tasas de colocación del 13%. Y eso que estoy colocando una tasa baja. Las tasas de colocación suelen ser más altas, ¿cierto? Un crédito de libre inversión puede estar por ahí en los 22%. Una tarjeta de crédito puede estar rondando entre los 29 y los 32% al año. Al año. ¿Cómo se comportaría el ejercicio? Pues si decido usar mi dinero hoy, puedo usar los 40 que tengo hoy y pedir prestados 60 a una tasa del 0.13%. Y si decido usar mi dinero mañana, puedo ahorrar esos 40 a un 5% y usar lo que tengo mañana. ¿Cuánto me da este valor? ¿Y cuánto me da este valor? 99.23, el del hoy. 99.23. ¿Y el de mañana? Perdón, profe, el primero es 93.09.
Mañana. 100.2. 102. 102. Ya lo habíamos hecho, ¿cierto? 102. No 100.2, sino 102. ¿Sí? Por lo tanto, ¿a cuánto equivale? Si hoy uso 93.09, ¿cuánto dinero necesito mañana para tener esta misma capacidad de compra? Pues si aplico mi ecuación de equivalencia, pero ahora con el IPC, sería 93.09 por 1 más 0.03. ¿Cuánto me da esto? 95.89. De acuerdo a esto, ¿dónde tengo más capacidad de compra en ese ejercicio? ¿Hoy o mañana? Mañana, ¿cierto? Porque si mañana tengo 102, con 102 voy a comprar más que con 95.89, que sería la equivalencia económica de hoy en el mañana, ¿cierto? Entonces, 102, si decido ahorrarlo, voy a tener mayor capacidad de compra en el futuro que si decido adelantarlo a través de un crédito. ¿Por qué a veces decidimos usar créditos? Pues porque queremos disfrutar el consumo hoy. O sea, muchas personas se endeudan para comprarse una vivienda porque quieren disfrutar de su vivienda hoy. O se endeudan para un vehículo porque quieren disfrutar del vehículo hoy y están dispuestos a pagar más por esa necesidad de consumo. ¿Sí? Hay veces que no todos los créditos son malos, ¿no? Hay créditos que son buenos porque se hacen con el objeto de que generen más valor, porque se pueden poner a producir. Si yo saco un crédito para comprar un vehículo, pero el vehículo lo pongo a trabajar, pues el dinero que trabaje podría ser bueno en la medida en que compense el crédito, el valor del dinero que estuvo implícito para la compra. Lo mismo con una vivienda, ¿sí? Comenzar a entender eso en la clase de ingeniería económica es importante. Ya sea porque lo utilicen en un futuro o si no lo utilizan, también para que sepan cuál es el costo que tienen no utilizando. ¿Sí? Ya ustedes toman las decisiones en el futuro. En casa, ¿alguna duda? Acá, ¿alguna duda? Lo mismo lo tienen las diapositivas, ¿cierto? Y tienen una ecuación que es la misma que acabamos de colocar acá. En los libros de economía la encuentran así como está acá, no como está en la diapositiva. Valor futuro, no costo presente y costo futuro. De hecho, creo que la voy a arreglar. Vamos a dejar valor presente es igual a valor futuro sobre 1 más la R, que sería rentabilidad, pero dejémosla como interés. ¿De acuerdo? Perdón, voy a conectar mi equipo.
¿Dudas? ¿Están cansados? No, claro. Les pido un poquito más de atención, pues es necesario terminar esta primera parte como en una sola idea. ¿Listo? Si la lógica de nuestro ahorrador fuera defenderse contra la inflación y sacrificar consumo presente para aumentar consumo futuro, ¿cuánto debe ser la tasa de interés que debe exigir un ahorrador racional? Pues ya lo hemos comentado a lo largo de la clase, ¿cierto? Mayor que la inflación. ¿Qué pasa si es menor que la inflación? Pues que pierde capacidad de consumo, pierde dinero. ¿Cuál es la diferencia en la perspectiva financiera entre los consumidores y los ahorradores? Pues que el consumidor quiere hacer uso de su dinero de manera inmediata o a mediano plazo, mientras que el ahorrador reserva una parte para usarlo en mediano y largo plazo. ¿Cuál sería la lógica de decisión de los inversionistas? La lógica de decisión es si la rentabilidad del proyecto es mayor que el costo del dinero que está implícito en el proyecto. Listo. Vale la pena invertir. Si no, no vale la pena invertir. Es casi que aquí hemos acabado el curso de ingeniería económica. De eso se trata, evaluar un proyecto desde el punto de vista económico. Ya. Todos que aguantaron unos 10 minutos más. ¿Listo? ¿Cuál es el propósito de invertir en un proyecto real? Ganar dinero, pero dinero marginal frente al costo de la inversión. El objetivo final de los accionistas, igual, ganar dinero por encima de su inversión. Entonces vamos a profundizar un poco en lo que ya hemos comentado frente al tema de producción. Ya dijimos que es la transformación de insumos, o sea, recursos naturales, usando energía humana, es decir, mano de obra o conocimiento, y unos instrumentos de trabajo que pueden ser maquinarias, equipos, para generar bienes, productos o servicios que atiendan una necesidad, ¿cierto? Y a eso se le conoce como creación de valor. Entre más grande es la creación de valor, o en otras palabras, entre más grande es la necesidad que se está atendiendo con ese producto, con ese bien, pues se va a ganar más dinero. ¿Sí? Los productos que suelen tener más innovación, que se vuelven indispensables para las personas, que ya casi que puede uno dejar la cabeza pero no el producto, pues comienzan a generar más dinero. Por ejemplo, los celulares, ¿sí? Ya nadie es capaz de vivir sin un celular normal. ¿Sí? El día que a uno se le queda el celular en la casa, ese día no funciona uno para nada, ¿no? Para generar un proceso de producción, pues se necesitan recursos de capital, se necesita dinero. Esos recursos que se van a invertir pueden provenir de dos fuentes: deuda o recursos propios, créditos o patrimonio, es lo mismo, ¿sí? Deuda o crédito es una cosa, recursos propios y patrimonio es otro. ¿Cómo
es la relación de esos proveedores de capital con el negocio. O sea, cómo es la relación de las entidades financieras con el negocio y cómo es la relación de los socios con el negocio. Para que ustedes se acuerden, es como el cuento de la gallina y el cerdo en el desayuno. La gallina pone un huevo y se implica, pero el cerdo pone la tocineta y se compromete. Los bancos se implican, es decir, sí, muchas veces estudian el proyecto, hacen ciertas apuestas a la hora de prestar dinero, pero no les importa si el proyecto va mal, igual ellos sacan una rentabilidad que ya se pactó, que es la tasa de interés del crédito. Si la empresa quiebra, ellos van por los acreedores o por los que respaldaron ese crédito, ¿cierto? O sea, si habían, ¿cómo se llama eso? Fiadores, pues va por el fiador. De alguna forma recuperan su dinero. De pronto, a veces un poco más tortuoso que otro, pero lo recuperan. Mientras que el inversor, el socio, el dueño, se compromete, ¿cierto? Muchas veces hasta con todo el capital que tiene y con todos sus esfuerzos, ¿cierto? Si el día de mañana ustedes deciden ser emprendedores, llegan a ir a ruedas de negocios en donde hay eso que llaman hoy business angels o capital riesgo, ¿cierto? O ese tipo de inversores que están dispuestos a, que son incubadoras de negocios, ¿cierto? Y ustedes quieren participar porque están buscando recursos, pues ustedes tienen que estar completamente comprometidos con su idea, completamente dispuestos a dejar hasta la última gota de sudor y hasta su último peso con el objetivo de que su idea salga adelante, ¿sí? Lo primero que le van a preguntar es, bueno, ¿y usted qué plan B tiene? Si usted dice que ya tiene un plan B o que ya trabaja y que entonces el emprendimiento lo hace en su tiempo libre, olvídense que les van a prestar dinero o que les van a invertir en su negocio, porque al final lo que en esas ruedas de negocio lo que pasa es que se consigue un socio nuevo, ¿cierto? Un socio que pone capital, que pone ciertos conocimientos y que está dispuesto a inyectar ahí y empujar el negocio. ¿Han visto Shark Tank? A eso me refiero, ¿no? Los tiburones de Shark Tank, pues son esos business angels, son esas fuentes de capital riesgo. Entonces, hablemos de el costo de capital. El cambio del valor del dinero y del tiempo está estrechamente relacionado con el concepto de interés y de rentabilidad, ya lo vimos. Sabemos que en principio es mejor tener un peso hoy que un peso mañana y las razones, pero un inversionista hoy puede colocar a producir ese negocio. Cuando hablamos de producción, tenemos ya que pensar en esto. En esto que estamos viendo, que hay una transformación, hay una creación de valor. ¿Qué pierde un inversionista por no tener el dinero hoy? ¿Qué oportunidad? ¿De qué? Generar riqueza. De generar una rentabilidad, ¿cierto? Ese concepto que ustedes acaban de definir se llama costo de oportunidad. De hecho, si ustedes buscan la definición en la literatura, dice costo de oportunidad es la rentabilidad que deja de percibir una persona por no tener los recursos de capital para desarrollar un proyecto, para hacer una inversión. ¿Sí? O sea, exactamente lo que ustedes acaban de definir, un poco más completo. Ya hablamos de capital, que hay dos fuentes, recursos propios y deuda. Definimos rendimiento de capital como la tasa de rentabilidad que se obtiene cuando un inversionista adelanta un proyecto que ha fondeado con una mezcla de patrimonio o de deuda. Por lo tanto, el rendimiento de capital es un interés que se gana, que se lo ganan los inversionistas.
¿Cuál debería ser el rendimiento mínimo que debe generar un proyecto? Ya lo hemos comentado, superior a lo que vale el dinero que está invertido. Debe compensar entonces tasas de colocación, tasas de captación, inflación. ¿Qué a riesgo asumen los proveedores de capital? Ya también se los comenté, ¿cierto? El cuento del huevo y la gallina. ¿Y a cambio de qué asumen dicho riesgo? En general. O sea, de que desde el dinero en el futuro. ¿Alguien ha escuchado un dicho que dice a mayor riesgo, mayor rentabilidad? Es completamente cierto, ¿cierto? Incluso en los negocios legales e ilegales. Los ilegales hay mayor riesgo. ¿Sí? Riesgo de que los maten, de que los encarcelen, de que todas las horrorosidades que se imaginen, ¿cierto? ¿Y la gente por qué hace eso? Pues porque tiene mucha rentabilidad. No es una invitación. Por supuesto que no. Vámonos a lo legal. Hay muchos negocios hoy en día que son legales, que tienen riesgos muy altos, pero también una posibilidad de rendimiento muy alto. Ejemplo, ¿se fue el que más le gusta eso? Se fue a comer. Las criptomonedas, ¿cierto? Las criptomonedas tienen una volatilidad muy grande. Puede que ustedes hoy pongan un capital y en un mediano corto plazo se multiplique. Cuando hablamos de multiplicar, lo hago por números enteros, es decir, que su capital crezca por 100, por 200, por 300%. Como también puede que desaparezca. ¿Listo? Riesgo muy grande. Posible rentabilidad muy grande en mediano o corto plazo. ¿Sí? O en mediano plazo. Y es legal, pues por ahora es legal, no lo han prohibido en todo el mundo. De pronto en China creo que ya lo tienen cierta prohibición, pero incluso en países como Colombia, antes se está regulando, ¿cierto? Y está entrando la banca a formar parte, y en última lo que quieren es comenzar a ver si se están yendo flujos de dinero que no son del todo legales a las criptos. O sea, hay necesidad de que la banca se involucre para que todos los que queremos de manera legal invertir en eso y podernos ganar una mayor rentabilidad o asumir un mayor riesgo para ganar una mayor rentabilidad, pues lo hagamos también de manera legal. Cuando se emprende hay un riesgo alto porque no se sabe si el proyecto en el que se va a comenzar, el producto sea bueno, sea acogido por los clientes, si las expectativas de ventas que ustedes se plantean se cumplan o no, ¿cierto? Entonces hay un riesgo alto. Ustedes van a hacer en su proyecto de inversión la planeación de un proyecto, ¿sí? Van a hacer supuestos de ventas, van a hacer supuestos de productos, van a costear los productos, van a decir cuánto vale un producto a la hora de venderlo, etc. Ya iremos hablando de eso la próxima semana. Sí, la próxima semana y demás. Volvamos al capital. Como el capital se fondea, hay dos posibles fuentes, que es deuda, crédito o recursos propios o patrimonio. Tenemos que de alguna forma comenzar a saber cuánto cuesta el capital que está en un proyecto para después decidir si ese proyecto es viable o no, desde el punto de vista económico. ¿Sí? En la diapositiva están viendo un ejemplo de cómo hallar ese costo de oportunidad, pero vamos a hacer un ejemplo en el tablero, nuevamente, para aterrizarlo más a lo que va a ser el proyecto de inversión. Entonces, suponga que ustedes tienen un proyecto en el cual
tienen que invertir 100 millones de pesos. Ese es el capital requerido de inversión, 100 millones de pesos. 100 millones. De esos 100 millones, 60 millones los van a buscar vía deuda. ¿Sí? Y 40 millones los van a colocar con recursos propios. Pero en el grupo van a ser 4 socios, ¿cierto? Entonces, el socio 1 va a aportar 10 millones. El socio 2, 10 millones. El socio 3, 10 millones. Y el socio 4, 10 millones. En la realidad pueden haber muchos más socios. O pueden haber muchas más deudas, no solo una deuda, más de una deuda, ¿cierto? ¿Cómo se calcula entonces el costo de oportunidad? Pues lo primero es saber cuánto cuesta la deuda. Entonces ustedes van a los bancos a pedir prestados 60 millones de pesos, ¿cierto? En principio llegan mostrando una idea a ver si consiguen bajar tasas, ¿cierto? Ustedes dicen, es para un préstamo, para un emprendimiento, y mi emprendimiento es tal cual, y voy a vender esto, y la idea es esto. Todo para que el banco le dé la mejor tasa. Pero si no logran conseguir eso, pues hay otras alternativas de deuda. Están los créditos de libre inversión, que es en el que el banco no le importa para qué es la plata, igual le presta, pero le presta más caro. Y si definitivamente no le prestan de esa forma, hay tarjetas de crédito, etcétera. Pero es más caro, ¿cierto? Vamos a suponer que esa deuda cuesta un 17% al año. El socio 1 tiene un dinero ahorrado. Luego, lo que percibe normalmente por ese ahorro es un 5%. Esto es un 5%. El socio 2, son muy amigos del socio 1, hasta en eso se copian, ¿sí? Tiene el mismo CDT, 5%. El socio 3 tiene también ahorros, pero de pronto en otro CDT que renta un poquito más, un 6%. Y el socio 4 resulta que tiene ya un negocio. Y en ese negocio normalmente percibe o tiene una rentabilidad al año del 14%. ¿Listo? ¿Hasta ahí todos me siguen? Va. ¿Cómo calculamos entonces el costo de capital? O lo que decía la diapositiva, costo promedio ponderado de capital. De la misma forma en que ustedes calculan su promedio ponderado de notas, que sería, ¿cómo calculan su promedio de notas? Pues cuántos créditos tiene la asignatura, el total de asignaturas que llevan, ¿cierto? El total de créditos de asignatura que llevan. Aquí en este caso es cuánto aporta cada uno. Entonces, el primero es aporta 60 millones del total, que son 100, por el valor del aporte, 0.17. Más este que aporta 10 de 100 por 0.05. Más este que aporta 10 de 100 por 0.05. Recordemos que siempre colocamos en las ecuaciones de ingeniería económica las tasas en decimales, más 10 sobre 100 por 0.06, más 10 sobre 100 por
0.14. ¿Cuánto me da el costo promedio ponderado de capital? $0.132. 0.132. Es decir, es un valor entre el valor más alto y el valor más bajo. Es un promedio ponderado. Es decir, 13,2%. ¿Listo? O sea, la rentabilidad que le genera al socio 4 es de los 10 millones de pesos. ¿Esa es la inversión que tiene en la empresa? Otra vez, no entendí la pregunta. La rentabilidad del 14% que le genera al socio 4 es de los 10 millones de pesos. No. ¿O es de una empresa? Una 14, inversión? el 14% es la rentabilidad que él ya se gana en otro negocio que tiene. Ok. Entonces, vamos a hacernos una primera pregunta. No, todavía no. No me voy a adelantar. Este es el costo del capital. 13.2 es el costo de capital. ¿Listo? Es decir, es el costo del dinero que está invertido en ese negocio. ¿Hasta ahí bien? Esto en inglés lo consiguen como WACC. Es la sigla en inglés para costo promedio ponderado de capital, es WACC. ¿Listo? Hablemos de la tasa mínima atractiva de rentabilidad. La tasa mínima atractiva. Me voy a adelantar un poco la diapositiva, ahorita vamos a la diapositiva. Pero es para no quitar el tablero. La tasa mínima atractiva de rentabilidad va a ser igual al costo promedio ponderado de capital más un factor de riesgo, que a veces lo definimos entre un 1 o un 2%. Yo puedo colocar cualquier factor de riesgo, pero este es mi piso, por eso se llama tasa mínima atractiva de rentabilidad, tasa mínima. Es decir, si mi negocio no renta eso mínimo, no me interesa. ¿Listo? Entonces, si yo le coloco un 2%, la tasa mínima atractiva de rentabilidad para este negocio sería del 15,2%. Si le coloco un 1%, sería del 14,2%. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una pregunta aquí. Y está relacionada con ese socio 4. Si yo digo que la tasa mínima atractiva de rentabilidad para el negocio es del 14,2%, ¿será que el socio 4 le suena o no le suena? Pues igual no. Si ya tiene un negocio donde habitualmente su plata rinde un 14%, ¿será que le interesa meterse en un negocio nuevo, completamente nuevo, que tiene un factor de riesgo mucho más alto porque no lo conoce, no sabe si va a pegar, si no va a pegar, si el producto gusta, si realmente tiene Pero pues así ventas o no? recibiendo sus 14%. Sí, pero es un hipotético. Pero los invierte también, ¿no? O sea, si el negocio que tiene invierte ese 14%. Por eso, él tiene la opción de sus 10 millones metérselos a su negocio que ya sabe cómo funciona, o de sacarlos de allá donde rentarían normalmente 14 y metérselo a un negocio nuevo. Ah, ¿Sí? Eso es lo que tenemos que comenzar a imaginar. Bueno,
Puede haber las dos cosas. Alguien podría decir, pues ese inversionista a lo mejor en el proceso de diversificar su dinero, a lo mejor le llama la atención, ¿sí? Es un riesgo. O sea, puede que asuma el riesgo porque puede que gane lo mismo, pero diversifica el dinero. Entonces, si el negocio que habitualmente hace es alimentación y se pasa a tener otro de ingeniería, el día que vaya mal la alimentación, puede que vaya bien la ingeniería y ahí se compensan sus dos inversiones, ¿sí? Entonces ahí cumpliría que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. Ahora, si la tasa mínima atractiva de rentabilidad la definimos en 15, para él ya comienza a ser un poco más atractivo, ¿sí? Para él comienza a ser un poco más atractivo. Ya vimos que este factor riesgo yo lo puedo definir en cualquier valor, que normalmente lo ponemos entre 1 o un 2%. Pero si lo coloco en un 30%, para este negocio, entonces la tasa mínima atractiva de rentabilidad sería 43.2%. ¿Cuál es el problema con ese dato? Pues que a la hora de evaluar el negocio, con todos los supuestos de producción, de estrategia y demás que vamos a ver a lo largo del proyecto, del semestre, muy probablemente no llegue a esa tasa. Es difícil encontrar negocios, o sea, entre más alta sea mi piso, va a ser más difícil encontrar negocios que proyecten, que prometan esa rentabilidad. Entre más alto sea mi vara, pues más difícil encontrar el proyecto que llegue a esa meta, ¿sí? Luego, mi interés al menos es tener algo de rentabilidad sobre el capital que está inmerso en el negocio. Fíjense que aquí hay una deuda, pero lo que habitualmente recibían estos tres socios frente al 13.2 que habíamos hablado inicialmente, comienza a ser ya mucho más interesante, ¿sí? O sea, estos tres socios a lo mejor no lo dudan, ¿sí? En entrar. ¿Ok? Bueno, me voy a las diapositivas nuevamente y ya vamos a terminar. En ese entendido, acá hay un ejemplo similar a lo que hicimos, cómo calcular el costo promedio ponderado del capital, pero solo con dos fuentes y solo con con una fuente de deuda y con una fuente de recursos propios. La tasa mínima atractiva de rentabilidad establecida y utilizada como criterio para aceptar o rechazar una alternativa de inversión siempre será superior al costo promedio ponderado del capital con el que se debe cargar para obtener los fondos de capital necesarios. Por lo tanto, para que un proyecto sea aceptado, la rentabilidad que ofrezca el proyecto, que promete el proyecto, debe ser mayor a la tasa mínima atractiva de rentabilidad y mayor al costo de capital. ¿Listo? Ese es el objetivo. Ese es el objetivo de la clase de Ingeniería Económica. Así es que se evalúan todos los proyectos desde el punto de vista económico. O sea, desde hoy vamos a comenzar a enfocarnos en eso. O sea, cuando comencemos a hablar de tasas de interés, de cómo convertir interés, después de matemáticas financieras y cómo funciona sumar y restar valores de dinero en el tiempo, no dejen de tener presente que el objetivo es llegar aquí, a cómo evaluar cuál es la rentabilidad del proyecto y de compararlo con una tasa mínima atractiva de rentabilidad. Si ustedes tienen claro el concepto de costo de oportunidad, tasa mínima atractiva de rentabilidad, costo promedio ponderado de capital, ya han ganado mucho. Y yo me puedo ir feliz con que ustedes asimilen eso y lo mantengan ahí un buen tiempo. ¿Qué es costo de oportunidad? Ya lo habíamos dicho, el dinero que se deja de percibir por no tener los recursos para invertir en un proyecto específico. Cuando uno es emprendedor, o sea, no tiene ningún otro negocio,
El costo de oportunidad lo define esto. ¿En dónde tengo la plata antes? ¿Cuánto me renta? Este sería mi costo de oportunidad. Para el señor número 4, que ya tenía otro negocio que normalmente le rentaba un 14%, pues ese 14% es su costo de oportunidad. Para el ejemplo de la diapositiva, dice, hay una empresa que tiene definida una tasa mínima atractiva de rentabilidad que es del 12%. Esa empresa tiene la posibilidad de hacer dos proyectos. Un proyecto azul que promete un 14.5%, un proyecto rojo que promete un 13%. Como los recursos no son ilimitados, esa empresa puede ejecutar un proyecto. ¿Cuál ejecuta? ¿El que promete el 14.5 o el que promete el 13? El que promete el 14.5 es el que va a ejecutar de primero. Entonces ya van viendo cuál es el objetivo de la clase de ingeniería económica. No solo ver si un proyecto es viable, sino si hay más de un proyecto viable, entonces cómo comienzo a ordenar mis proyectos. ¿Listo? Si ejecuto el del 14.5 y ya no tengo recursos para el siguiente, esa rentabilidad del 13%, que ya no me puedo ganar, se convierte en mi costo de oportunidad. La rentabilidad que dejo de percibir por no tener los recursos de capital para ejecutar el proyecto. Con esta diapositiva no los torturo más, es la última. ¿Listo? En una empresa, en realidad esa tasa mínima atractiva de rentabilidad suele ser el costo de oportunidad y es el interés del primer proyecto rechazado debido a la no disponibilidad de recursos de capital, de dinero. ¿Listo? Establecer la tasa mínima atractiva de rentabilidad en un estudio económico no constituye un proceso exacto. ¿Por qué no? Porque la mezcla de deuda y de recursos propios cambia con el tiempo y entre proyectos. Asimismo, no es un valor fijo para toda la empresa, sino que varía de acuerdo con diferentes tipos de proyectos y de oportunidades. Lo tienen en la diapositiva, pero les voy a dar un ejemplo. Suponga que ustedes son una empresa constructora o van a tener una empresa constructora, no son una empresa. Que en el futuro logran tener una empresa constructora. Si ustedes analizan sus tasas mínimas atractivas de rentabilidad, pueden que definan una para proyectos privados de vivienda, o sea, ustedes hagan edificios o demás, ustedes seguramente tienen una tasa mínima atractiva de rentabilidad que depende de los créditos constructor, las tasas de los créditos y demás, y puede que tengan otra tasa diferente mínima atractiva de rentabilidad para asumir proyectos públicos, como por ejemplo hacer una vía, en donde las condiciones son diferentes, en donde pueden tener anticipos, en donde de pronto las cuentas se demoran en pagar 3, 4 meses. ¿Sí? Entonces todo eso entra en consideración a la hora de calcular esa tasa. Bueno, mañana les estaré cargando este video en Moodle, por si lo quieren revisar. Por ahí queda una tarea, también les va a quedar una tarea sobre... No, el lunes no hay clase, el lunes es festivo. ¿Sí? Nos pondremos a tiempo, vamos bien, hay suficiente tiempo por ahora, si seguimos en normalidad. ¿Sí? Gracias a todos por la asistencia. Nos vemos el próximo miércoles. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe. Me preguntan que qué parte va a quedar la tarea. A ver, les muestro a los... Si me regalan un minuto más, entonces ya ven. Ustedes entran a Moodle. O1. La voy a activar de una vez. Por acá donde dice conceptos básicos, va a quedar el video de la clase y va a quedar un foro. ¿Listo? Es sobre Elon Musk, entonces no es tan aburrido, ¿cierto? Está de moda. ¿Y todos saben quién es Musk o no? ¿No? Entonces averigüen. ¿Quién sí sabe quién es Musk?
¿Quién es? CEO de Tesla. Fluctúa, ¿no? O sea, pasa de ser el más rico, a los otros 2 días ya no lo es, al siguiente día vuelve y ser el más rico del mundo y así. ¿Dueño de qué? De Tesla, de PayPal, de SpaceX, de The Boring Company. ¿Ya han escuchado Boring Company? Es la más asociada a la ingeniería civil. Comentar con los compañeros de la final de Pero